Buenas tardes, estudiantes de 12º grado Humanidades. Espero hayan tenido una excelente semana y el fin de semana, pues, que sea de provecho y de beneficio para ustedes. Bien, el tema que nosotros vamos a abordar hoy es la oración. Cuando nosotros hablamos de la oración, ¿qué podemos pensar de la oración? ¿Qué es la oración? ¿Qué entendemos por oración? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver qué es la oración. Es la mayor unidad del habla con sentido completo, ¿verdad? Esa es la oración, mayor unidad del habla con sentido completo. En toda oración nosotros vamos a encontrar que la oración se divide en partes. Una de las partes en la que se divide la oración es el sujeto y el predicado. Esas son las dos partes principales en una oración, el sujeto y el predicado. Bien, vamos a estudiar qué es el sujeto y qué es el predicado. A ver, estos temas son de primaria, de premedia y ahora de bachiller. Vamos a ver qué es el sujeto en una oración y qué es el predicado en una oración. Vamos a ver los elementos que están en una oración incluido. El sujeto en una oración no es más de quién se está hablando en la misma. Y el predicado es lo que se dice de la oración. Bien, si yo tengo la oración, la niña está comiendo golosinas. ¿De quién hablo ahí? Pongámonos a analizar, a pensar un segundo, ¿de quién estamos hablando en este momento? ¿De quién? La niña come golosinas. Vamos a pensar, a ver. Nos ponemos a pensar, ¿de quién se está hablando? Hago la pregunta, ¿de quién se habla en la oración? Bien, en la oración la niña está comiendo golosinas, se habla de la niña, se está hablando de la niña. Ya tengo mi sujeto y lo voy a encajonar, lo voy a separar con un cajoncito. Ese es mi sujeto y debajo pongo sujeto. Bien. Ahora, quiero el predicado de la oración. ¿Qué se dice de la niña? ¿Qué es lo que está haciendo la niña? Comiendo golosinas. Entonces, comiendo golosinas es mi predicado. Ya tengo mi sujeto y ya tengo mi predicado. Las dos partes principales en una oración. Ahora, dentro de la oración nosotros vamos a encontrar unas palabritas. La niña come golosinas o la niña está comiendo golosinas. La es un determinante, un artículo. Niña es el sustantivo. ¿Qué es el sustantivo de una oración? ¿De quién se habla? Persona, animal o cosa, ¿de quién se está hablando en ese momento en la oración? Ese en cuanto al sujeto. El sujeto está compuesto, ¿verdad? Por o formado por un determinante, un artículo y un sustantivo. Nos vamos ahora a ver la parte del predicado. ¿Qué es el predicado? ¿Qué está formado por el predicado? En todo predicado nosotros vamos a encontrar un verbo. A ver, ¿qué es el verbo? El verbo no es más que todo lo que ejerce acción, todo lo que yo hago. ¿Y qué está haciendo la niña? Está comiendo. Comiendo viene del verbo comer. Ese es mi verbo. ¿Qué está comiendo? Golosina. ¿Qué es golosina? Esta es un sustantivo. Entonces, mi sujeto y mi predicado está formado por determinantes, sustantivos, verbos y sustantivo. Cuando voy a redactar una oración, yo voy a redactar la oración, inicio con la letra mayúscula y cuando termino la redacción de la oración, le coloco un punto.
siempre por los siglos de los siglos, amén, usted inicia una oración con una mayúscula y termina con un punto. Eso es muy importante que usted lo tenga presente, porque hay estudiantes que inician un escrito y lo hacen escribiendo con minúscula y no puede ser. Entonces, en una oración es importante. Debo iniciar la oración con una mayúscula y terminarla con un punto. Bien. Vamos a ver algunos conocimientos previos que nosotros podemos ver y encontrar en la oración. Vamos a realizar una lista de palabras. Una lista de palabras que voy a clasificar. ¿Cómo la voy a clasificar? En artículos determinantes, sustantivo, verbo, adjetivo. El sustantivo dentro de una oración puede ir acompañado de un adjetivo. ¿Cómo es eso, profesora? Si yo digo la niña grande, vamos a ver aquí sustantivo y adjetivo. Dijimos que el sustantivo es persona, animal o cosa. Y el adjetivo, ¿qué viene a ser el adjetivo? Son las características que tiene ese sustantivo. En este caso me están diciendo que la niña hermosa o la niña grande. Entonces, ¿cuál es la característica de esa niña? ¿Cómo es esa niña? Grande, hermosa. Bien. Vamos a ver ahora que el análisis sintáctico de una oración, nosotros vamos a analizar las oraciones, ¿verdad? Vamos a analizar las oraciones y vamos a ver cómo nosotros vamos a colocar los sintagmas. ¿Qué son los sintagmas? Cada palabrita que nosotros tenemos en una oración. En el módulo nos presentan la oración y tenemos que dividirla, ¿verdad? O analizarla de la siguiente manera. Nos ponen el SN y ¿qué significa? Sintagma nominal. El sintagma nominal es dado por sustantivos y por pronombres. El sintagma adjetival, la misma palabra te lo dice, es los adjetivos, y un sintagma adverbial que está representado por los adverbios. Bien. Cada una de estas palabras es importantísima, joven, a la hora de analizar una oración. En este sentido, nosotros vamos a analizar morfológicamente la oración. Cada palabrita la vamos a analizar. Si yo les digo a ustedes que el sintagma, la S y el U, la V, es el sintagma verbal. Seguimos con los sintagmas. Y el sintagma preposicional, ¿verdad? Que son las preposiciones. Vamos a ver ahora un ejemplo de una oración en la que yo voy a analizar morfológicamente. En el módulo no presentan la oración, la cocinera preparó torta española. Bien, colocamos la cocinera debajo, preparó abajo y seguimos con torta y terminamos con española. ¿Qué es la? Es un artículo femenino singular. Cuando hablamos de cuando hablamos de análisis morfológico, nosotros tenemos que ver si el género coincide con el número. ¿Y cuál es el género? El género, presten atención, jóvenes, siempre va a ser masculino o femenino. El número va a estar en singular, que es una persona, o en plural, que es muchas personas o muchas cosas. Bien, entonces la es el artículo, es femenino y es singular. Cocinera es
un sustantivo común femenino singular. Preparó es verbo en tercera persona. ¿Por qué tercera persona? Aquí entran, recuerden, los pronombres. ¿Cuáles son los pronombres? Yo, tú, él, ella. Aquí está señalando que la cocinera es en tercera persona, o sea que es ella preparó. Entonces, tercera persona singular. Y es un verbo que está en un tiempo perfecto, en el pretérito perfecto. Tiempo pretérito perfecto, del modo indicativo. En el verbo, usted sí tiene que colocar más palabrita, más análisis, más de todo. Bien, torta es un sustantivo común femenino singular. Y española es un adjetivo. ¿Por qué? Porque me está diciendo la característica de la torta. La torta es española, la característica viene a ser el adjetivo femenino singular. Jóvenes, en esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y por qué les digo que tenemos que tener mucho cuidado? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver esta parte de la gramática, de la oración, la vamos a comparar como si fuera algo matemático, que yo tengo que estar debo estar siempre, ¿verdad? En la práctica. Si yo manejo cuáles son los pronombres, si yo manejo cuál es el género, si yo manejo cuál es el número, yo no voy a tener problema. El sustantivo. Entonces, el tema de hoy, la oración gramatical, ¿verdad? Nos viene a hacer refrescar nuestra memoria porque son conceptos que nosotros ya tenemos presentes, pero que no podemos, ¿verdad? Tenerlos siempre a diario en tanto metidos en la cabeza porque es un tanto tedioso. Entonces, cuando hablamos de la oración, nosotros decimos sujeto y predicado. Dentro del sujeto nosotros vamos a encontrar artículos y sustantivos. También puede ser en el predicado, vamos a encontrar el verbo, vamos a encontrar sustantivos y vamos a encontrar el núcleo del predicado que siempre por los siglos de los siglos va a ser el verbo. Y en el sujeto, el verbo siempre va a ser el sustantivo. En este caso de la cocinera, cocinera es el núcleo del sujeto. Bien. Claritos que cuando nos piden el análisis morfológico es para determinar la forma y la clase o categoría gramatical de cada palabra. Escuchen y graben. Cuando hablamos de análisis morfológico es para determinar la forma, la clase o categoría gramatical de las palabras, ¿ya? Bien, existen oraciones unimembres y bimembres. ¿Qué es una oración unimembre? Es aquella que no se puede dividir en sujeto ni en predicado. Unimembre es una oración que no se puede dividir ni en sujeto ni en predicado. El sujeto puede ser un sustantivo, pronombre o una construcción. Vamos a ver algunos ejemplos de oraciones unimembre. Un abrazo para los tuyos. Algo que yo estoy enviando. Un abrazo para los tuyos. Esa es una oración unimembre. Si usted puede analizar y ver bien esa oración, usted se va a dar cuenta que en esa oración no existe un verbo.
Muchas gracias a todos. En esa oración es unimembre y yo puedo decir muchas gracias a todos, queridos oyentes. Entonces, ahí vamos a ver que esa oración unimembre puede tener muchas palabras y ustedes van a decir, profesora, pero tiene bastante palabras, sí, pero no tiene eso de que es la oración completa, ¿verdad? Con sentido completo. ¿Por qué a mí es otra oración? ¿Por qué a mí otra oración? Bien, vamos a ver la bimembre. Son aquellas que dicen algo de alguien o de algo. Remiten acciones, pensamientos o actitudes llevadas a cabo por alguien. En la oración bimembre, nosotros vemos remiten acciones, pensamientos o actitudes llevadas a cabo por alguien o para desarrollar circunstancias del mundo que nos rodea. En las oraciones bimembres, dos componentes o miembros se identifican y vamos a ver que el sujeto, vamos a ver aquí que el sujeto vamos a ver aquí un ejemplo de una oración bimembre. Vamos a pensar en alguna oración. Luis se sorprendió con la sorpresa. ¿Qué vemos aquí? Luis se sorprendió con la sorpresa. Vemos que Luis es mi sujeto, se sorprendió con la sorpresa, es mi predicado, y vemos que la oración bimembre está compuesta, ¿verdad?, por sujeto y por predicado. Entonces, una oración que está completa. La oración unimembre, vamos a decir que no está completa, pero que no se puede separar en sujeto ni en predicado. Bien, ustedes deben refrescar estos conocimientos y no quedarse nada más con la explicación que se les ha brindado en este momento, ni con lo que nos dice el módulo. Porque yo puedo escudriñar, puedo investigar, puedo buscar más información que me pueda aclarar algunos detalles que no se dicen o que de repente se pasan en el momento de la explicación. Entonces yo los exhorto a ustedes a que ustedes investiguen, que no se queden con lo que la profesora les dice. Ustedes de repente pueden conseguir otros ejemplos, pueden armar sus oraciones. Recuerden que cuando nosotros vamos a iniciar con la redacción de alguna oración, nosotros lo debemos hacer de la siguiente manera. Iniciamos con una mayúscula, la primera letra con mayúscula, y terminamos, ¿verdad?, con un punto. Que la oración tiene partes, sujeto y predicado, ¿verdad? Que dentro del sujeto vamos a encontrar palabras y vamos a clasificar. ¿Qué es un sustantivo? ¿Qué es un adjetivo? ¿Cuáles son los pronombres? Los verbos, todas esas categorías gramaticales, variables e invariables, usted las tiene que refrescar. Hay conjunciones, hay interjecciones, hay conectores para esas oraciones. Vamos a ver el análisis sintáctico, el sintagma nominal, el sintagma adjetival, el adverbial, las palabras lo mismo lo dicen. Ese es el análisis sintáctico. ¿Cuál es mi análisis sintáctico? Jóvenes, los exhorto a que ustedes investiguen, pregunten, escudriñen, traten de reforzar los conocimientos que aquí se les da.
Espero esta semana tengan una excelente, que sea excelente, llena de bendiciones y se les aprecia, que no se les conoce personalmente ni virtualmente. Hasta la próxima clase.